Nuestra percepción se sostiene en lo que vemos y en lo que quedó archivado antes de desaparecer. En la frontera donde el conocimiento empieza a incomodar, están los archivos que se quedan en la mente y ya no la sueltan. Has llegado a Expedientes, una sección de Archivo 42. Expediente 006. La caja. Registro inicial. Testimonio indirecto, reconstruido en primera persona por precisión de la fuente. Ciudad no especificada, universidad pública, cafetería cercana a una facultad. Se habla de una intervención, un anticipo monetario por cuidar un objeto. Una espera, una recolección y un patrón visible. Lo verificable no es el contenido, es un mecanismo que no pide violencia, pide costumbre. Desde una voz sin rostro para una mente sin tiempo. Esto es Archivo 42. Esta historia no me pasó a mí. Me la contó alguien que nunca volvió a buscarme. Pero para no enredarla más de lo necesario, voy a contarla en primera persona, porque así fue como la escuché, y porque después de oírla completa, dejó de sentirse ajena. Crecí en un pueblo cuyo nombre ya no importa, no porque no lo tenga, sino porque podría ser cualquiera. De esos lugares donde todo el mundo sabe quién eres, aunque ya no vivas ahí, y donde irse no es un drama, es una etapa normal. Cuando tuve la edad me fui a la ciudad a estudiar contabilidad en la universidad pública. No era mi sueño, era práctico. Mis padres hicieron un esfuerzo real para mandarme, y yo aprendí rápido que la normalidad era esto: clases por la mañana, trabajos de medio tiempo por las tardes en una papelería y fines de semana tratando de no gastar lo poco que ganaba. Una tarde, después de un examen que me dejó vacío, entré a un café pequeño cerca de la facultad. No buscaba nada en particular, solo sentarme y no pensar. Ahí conocí a Martín. Era un hombre más bajo de lo normal, con un traje viejo pero perfectamente alineado. Tenía una barba abundante, se notaba, pero estaba rasurado al ras, salvo por un bigote cuidadosamente delineado. Lo recuerdo porque siempre quise tener bigote y nunca pude. Soy lampiño. Detalles así se te quedan en la mente. Se sentó cerca de mí, pidió lo mismo que yo, y sin mirarme, dijo el nombre de mi pueblo. No fue una pregunta. Levanté la vista, asentí. Martín sonrió como si hubiera acertado una contraseña. Paisano. Dijo que él también era de allá, pero hablaba sin acento, o peor, con un acento tan correcto que no pertenecía a ningún lado. Intentamos recordar gente en común, mencionó apellidos conocidos, pero los colocaba mal, como si hubiera aprendido la lista sin haber vivido la historia. Habló de cosas que yo reconocía, pero con el orden torcido, como recuerdos acomodados en otra casa. Luego dijo que era una pena lo de la parroquia, que se hubiera incendiado. Eso no había pasado. No eran errores escandalosos, solo desplazamientos, fechas corridas, detalles fuera de sitio, como si su memoria caminara en diagonal. Sinceramente no lo corregí, no tenía ganas de conversar, y para ser honesto, me inquietó que alguien dijera mi origen como quien dice te tengo ubicado. Martín no lucía nervioso, tampoco apurado, no era especialmente amable, era preciso. Medía las palabras como si no quisiera desperdiciar ninguna. Así, sin más, me dijo que necesitaba un favor, algo sencillo, guardar algo cuando llegara, no ahora, más adelante. Remarcó que no era nada ilegal, nada urgente, solo tenerlo en un lugar seguro durante un tiempo. Luego dijo lo que de verdad abrió la puerta, que pagaría bien. No me dejó contestar, sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. No lo empujó, no lo ofreció, no lo explicó tampoco. Simplemente lo dejó ahí, como si ya perteneciera a ese espacio. Por curiosidad estiré la mano y abrí apenas un poco. El monto era desproporcionado. No era solo la cantidad, era el peso específico de tener el sobre en la mano. Era demasiado para negarme, demasiado también para aceptarlo con calma.
No pensé en crimen, pensé en renta, en deudas pequeñas, en ayudar un poco a mis padres, en el cansancio de vivir siempre al límite. Pensé rápido, muy rápido, y lo tomé mientras mi cabeza todavía decía que no estaba aceptando nada. Además, si no quería cargar con eso, cuando llegara el encargo siempre podía devolver el dinero y cancelar el trato. Eso fue lo que me dije. Martín no me pidió datos, no pidió un teléfono, no pidió una dirección en ese momento. Solo dijo como si estuviera cerrando un trámite: recibirás el encargo cuando llegue el momento. Nos dimos la mano. La de Martín estaba fría, no fresca, fría, como si no supiera de calor interior. Esa noche guardé el sobre en un cajón. No lo conté, no lo gasté. Lo dejé intacto, separado del resto, como si no fuera mío todavía. Pasaron entonces días, luego semanas, llegaron los meses. El encargo nunca apareció y Martín no volvió, no llamó, no escribió, no tenía cómo contactarme. La vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Cambios pequeños, días repetidos, preocupaciones que se vuelven fondo. El sobre seguía ahí y el encargo no llegaba. Con el tiempo dejó de sentirse ajeno, no porque lo usara, sino porque su sola presencia empezó a ocupar un lugar, como algo que se guarda mientras tanto, como una promesa que nadie reclama, pero tampoco cancela. A veces, al cerrar el cajón, pensaba en la palabra guardar, no en el objeto, en la palabra. Y sin darme cuenta, ya había aceptado hacerlo antes de que existiera algo que guardar. Lo que no entendí en ese momento, y lo que solo comprendí mucho después, es que el anticipo no era por el objeto, era por la espera. La espera ya estaba pagada, y cuando alguien te paga por esperar, no es porque tenga prisa, es porque sabe que el tiempo también puede ser una jaula. No pasó nada extraordinario después de eso, y creo que por eso tardé tanto en notar que algo ya estaba en marcha. Seguí con mi vida, me gradué, conseguí un trabajo estable en una oficina contable que no prometía nada, pero tampoco exigía demasiado. Dejé los empleos temporales, cambié de horarios, cambié de rutina. El sobre siguió en el cajón. Conocí a Laura en el trabajo. No fue una historia intensa, fue más bien cómoda. Nos entendimos rápido, no porque tuviéramos grandes cosas en común, sino porque veníamos del mismo cansancio. Nos casamos jóvenes, sin fiesta grande, sin fotos que hoy nos darían vergüenza. Rentamos un apartamento pequeño y funcional, nada especial, pero era suficiente. El dinero del sobre siguió ahí durante todo ese tiempo. No lo tocaba, no por principios, sino porque no me hacía falta. Me gustaba saber que estaba ahí, como un margen, como una salida que no necesitaba usar. Hasta que nació nuestro hijo. Entonces la normalidad empezó a costar un poquito más. No fue algo dramático al principio, una complicación respiratoria leve, dijeron, nada urgente, nada que no se pudiera manejar con consultas, medicamentos y visitas recurrentes. Pero todo sumaba, y en algún punto la vida cotidiana se volvió mi mayor problema de contabilidad. Cuánto entra, cuánto sale, cuánto me falta, y cuánto tiempo puedes sostener la cara de todo está bien. La primera vez que abrí el cajón con otra intención fue una noche que era tarde. Laura dormía, el niño también. Yo estaba en la sala con una libreta y una calculadora, haciendo cuentas que simplemente no cerraban. Saqué el sobre, lo abrí por completo por primera vez, conté el dinero. No sentí nada de culpa, sentí un gran alivio. Me dije que era temporal, me dije que no estaba gastándolo, me dije que solo estaba adelantando algo que iba a poder reponer. Usé entonces una parte para una consulta, luego otra para medicamentos, luego para cubrir un mes de renta que se me había desfasado. Siempre con la misma idea. Si Martín volvía algún día, se lo explicaría. Si el encargo llegaba, yo ya tendría cómo devolverlo, cómo reponer ese dinero. Eso es lo que me repetía. Pasó el tiempo suficiente para que la complicación respiratoria se volviera un recuerdo incómodo, pero manejable. Para entonces, el dinero del sobre ya estaba casi terminado.
Recuerdo haber pasado todo un día en el trabajo pensando cómo reponerlo, por si acaso Martín regresaba, pensando en ajustes, en pagos pequeños, en tiempo. No necesitaba favores, solo necesitaba orden. Cuando regresé a casa, Laura me dijo que una tubería se había roto en el baño. Dijo que el portero del edificio la había ayudado. Cerró la llave de paso, apretó unas conexiones y resolvió todo muy rápido. Para pagarle, tomó el dinero del cajón. Todo. No era mucho, me dijo. No recuerdo haber visto nunca a un portero en ese edificio. Me pareció bastante raro, pero no pregunté. Me alegré de que el problema estuviera solucionado. Me alegré de no tener que arreglar nada después del trabajo. Fui entonces al cajón y vi el sobre vacío. Y ahí entendí que, aunque Martín apareciera al día siguiente, ya no tenía forma de devolverle lo que había recibido. No sin pedir préstamos, no sin explicar cosas, no sin convertir un favor sencillo en un problema mayor. Pensé que lo mejor era dejarlo así. Si no volvía, no había nada que hacer. Si algún día volvía, ya vería qué hacer entonces. Laura me preguntó si quería cenar, pero yo estaba encerrado en una sola idea. Ya no tienes con qué pagar. No pensaba en el objeto, pensaba en la deuda. Me levanté y caminé hacia la cocina para sentarme en la mesa. Y entonces escuché 3 golpes secos en la puerta. No fueron violentos, pero partieron la calma con una exactitud que no se sentía humana. 3, espaciados y exactos. Miré el reloj, eran cerca de las 10, no esperábamos a nadie. Laura estaba en la cocina, el niño ya dormía. Me acerqué sin encender la luz, pregunté quién era, no hubo respuesta, solo el silencio del pasillo. Y algo más, la sensación clara de que los golpes no se iban a repetir. Como si esto no fuera insistencia, sino un aviso. Entonces abrí. Había 2 hombres de pie, inmóviles, demasiado cerca de la puerta. Vestían ropa de trabajo gris, sin logotipos, sin manchas, sin arrugas. No traían carpetas, no traían teléfonos, no parecían repartidores, no parecían visitantes, parecían operadores. Entre los 2, apoyada en una especie de diablito, estaba la caja. Preguntaron mi nombre y yo asentí. No dijeron buenas noches, no explicaron nada. La empujaron hacia adentro con un solo movimiento, como si el departamento ya hubiera sido medido antes. Era de madera industrial, reforzada con ángulos metálicos en las esquinas. No parecía nueva, pero tampoco vieja. Era difícil de arrastrar. El espacio se encogió en cuanto cruzó el umbral. Intenté decir algo, cualquier cosa. Uno de ellos levantó la mano, no para callarme, sino como para marcar un límite. Y entonces lo entendí, no como idea, sino como el golpe en el estómago. Eso era el encargo. El otro hombre dejó una hoja doblada sobre el mueble de la entrada. Mi dirección, correcta, sin remitente, sin fecha y sin firma. En el centro de la caja, grabada directamente sobre la madera, había una instrucción clara. No la abras. Las letras no estaban pintadas, estaban marcadas como a fuego, como si alguien no quisiera que el tiempo las borrara. Tenía un candado puesto. La llave venía aparte, dentro de una bolsa de plástico transparente, como las que se usan para meter tornillos. Uno de ellos me la entregó. Era bastante pesada, más de lo necesario, fría. Cuando quise volver a hablar, ya estaban saliendo. No cerraron la puerta, no se despidieron. Bajaron las escaleras sin prisa, como si el trabajo no hubiera terminado ahí, solo continuara en otro lugar. Laura apareció en el pasillo y se quedó mirando. ¿Qué es eso?, preguntó. Le dije que era algo que tenía que guardar. No preguntó más. La movimos entre los 2 hasta un rincón de la sala, cerca de la única ventana. Desde ahí se veía el edificio de enfrente. Ventanas cubiertas, pasillos sin luz, un letrero viejo que nadie leía. Siempre estuvo ahí, pero esa noche lo noté como se nota una sombra cuando alguien la señala. La caja ocupaba demasiado espacio para fingir que no existía. De pronto el niño estaba despierto y pasó cerca. Tocó la madera con la mano y siguió caminando. No mostró ninguna curiosidad. Los primeros días no pasó nada, y eso fue lo que más incomodó.
La caja estaba ahí, todo el tiempo, haciendo que la sala dejara de sentirse completamente nuestra. Empecé a pensar en lo que podía haber adentro, en quiénes eran esos hombres, en cuánto tiempo tardarían en volver. La frase grabada no ayudaba. No la abras. No sonaba a advertencia dramática, sonaba a instrucción administrativa, como si lo importante no fuera el contenido, sino la obediencia. Pensé entonces en girarla para no verla, y lo hice. Luego Laura le puso un mantel. Luego la empezamos a usar, a dejar cosas encima, llaves, recibos, una bolsa del súper. Y de pronto empezó una anomalía bastante obvia. La caja dejó de ser un objeto estorbando y se volvió una superficie que organiza. Lo curioso y que aparentemente solo yo notaba es que dejábamos cosas arriba sin pensar. Un manojo de llaves, recibos doblados, una pluma, el control de la televisión, y a la mañana siguiente no estaban tiradas, estaban alineadas. Los recibos con los bordes cuadrados, como si alguien hubiera pasado una regla, la pluma paralela al canto, el control centrado, exacto, como si la distancia importara. No faltaba nada, no había desorden, solo esa sensación imposible. Alguien estuvo aquí, y lo único que dejó fue corrección. Un día que salí a una vuelta vi al niño jugando con sus carritos sobre el mantel. Cuando regresé, Laura y el niño ya dormían. Los carritos estaban ordenados por colores y en fila. Nunca se lo dije a Laura, no por prudencia, por esa sensación de que si lo dejaba salir de mi boca, parecería aceptar lo que estaba pasando. Después de convencerme de mis exageraciones, y justo cuando la caja dejó de ser un tema, escuché el primer sonido. Venía de adentro. Breve, irregular. No fue un golpe, no fue un grito, fue un roce mínimo, como si algo probara el borde y se retirara. Duró menos de un segundo, pero después de ese segundo la sala ya no fue la misma, porque el sonido no dijo hay algo adentro, dijo algo más íntimo. Sé que estás aquí. Después del primer sonido no pasó nada más, y durante un tiempo eso me tranquilizó. Incluso pensé que había escuchado mal. La caja siguió ahí, inmóvil, cerrada, cubierta por un mantel. La frase seguía presente, no la abras. No la veía, pero la sentía como se siente una norma que ya se instaló. Los sonidos regresaron de a poco, nunca cuando había ruido en la casa, nunca cuando estábamos los tres juntos, siempre en momentos neutros, cuando yo estaba solo, cuando la televisión estaba apagada, cuando la noche había avanzado lo suficiente para que cualquier crujido pareciera una decisión. No eran golpes fuertes, eran presiones breves, crujidos pequeños, como si algo del otro lado tanteara el material y midiera cuánto vas a aguantar sin nombrarlo. Revisé el candado más de una vez, siempre estaba cerrado. La llave permanecía colgada donde dejamos las demás llaves, dentro de la misma bolsa de plástico. Nunca pensé en usarla. La advertencia me bastaba. Una noche llegué bastante cansado del trabajo. Me recosté un momento. Me quedé dormido vestido. Cuando desperté, yo no estaba en la cama. Estaba de rodillas, en la sala, sin luz, con el zumbido del refrigerador como único sonido normal. La llave estaba en mi mano, fuera de la bolsa, y lo peor es que ya estaba metida en el candado. No girada, no abierta, solo insertada. Como si alguien hubiera querido llevarme hasta el borde exacto y dejarme ahí. El sonido interior se repitió, más cerca, como si buscara la cerradura, como si se acercara hacia donde estaba yo. Me tomó varios segundos entender la escena. Sentí el metal frío en los dedos, sentí el candado bajo mi mano, sentí mi respiración demasiado forzada, como si la habitación se hubiera encogido. No recuerdo haber caminado, no recuerdo haberme levantado. Solté la llave de golpe y retrocedí. Y en ese segundo ridículo,
me descubrí pensando algo que me dio asco por lo claro que era. Qué descanso sería terminar con todo esto y abrirla de una buena vez. Volví a la cama sin encender las luces, como si la oscuridad ocultara lo que estuve a punto de hacer. A la mañana siguiente la llave estaba en su lugar habitual, dentro de la bolsa, colgada junto a las demás llaves, como si la casa hubiera corregido un error, como si el casi también fuera parte del procedimiento. Con el tiempo, esto se volvió insostenible. Despertaba en la madrugada con la llave en las manos, a veces recostado, a veces sentado, ya no frente a la caja, siempre conmigo. Entonces decidí esconderla, primero en un cajón alto, después en la mochila del niño, entre juguetes, luego dentro del depósito de agua del retrete. Una vez la dejé en la oficina, cerrada en un archivero con llave. Nada funcionó. No era que la llave apareciera, es que yo despertaba con ella, como si mi cuerpo obedeciera una rutina que mi mente nunca firmó. La caja no se movía, no caminaba, solo estaba. Y eso empezó a sonar más que los ruidos, más que las noches sin descansar, más que despertar con esa maldita llave en las manos. Abrirla ya no era una tentación ni curiosidad, era una idea de por fin descansar, una forma de terminar algo que llevaba demasiado tiempo ocupando espacio en mi sala y por supuesto también en mi cabeza. Pero nunca lo hice, no por miedo a lo que pudiera haber adentro, sino por miedo a lo que vendría después. Porque si alguien había esperado años para traerla y luego más de un año para recogerla, no quería imaginar cuánto estaba dispuesto a hacer si yo fallaba en la única instrucción que me había pedido. Así que seguía haciendo lo único que sabía hacer bien: guardar. Hasta que una noche los golpes regresaron. 3 golpes secos, espaciados, exactos. No miré el reloj, no desperté a Laura. Me levanté sin prisa, como si el cuerpo ya supiera qué hacer. Abrí la puerta y eran los mismos 2 hombres. O si no lo eran, cumplían la misma función con una exactitud que volvía irrelevante cualquier diferencia. Overoles grises sin logotipos, manos limpias, rostros neutros. Detrás de ellos no había un diablito, no había camión, no había prisa. Entraron sin pedir permiso, no invadieron y no empujaron. Cruzaron el umbral con la naturalidad de quien regresa a un lugar que nunca dejó de reconocer. Caminaron directo a la sala, siguiendo un trayecto aprendido. Uno se inclinó frente a la caja y pasó la mano por el candado. No con duda, con método. Revisó la ranura, el cerrojo, el borde de la tapa. Asintió hacia su compañero sin decir nada. Yo ya tenía la llave en la mano. No recordaba haberla tomado, pero estaba ahí, ahora tibia, encajada en mi puño, como si hubiera estado esperándolos conmigo desde antes de que tocaran. Se la entregué. El hombre la sostuvo un segundo más de lo necesario, no como amenaza, como verificación, como si al tocarla confirmara que yo seguía siendo el mismo tipo de persona que aceptó un sobre en un café sin hacer preguntas. Entre los dos levantaron la caja. El mantel se resbaló y cayó al piso con un sonido blando, doméstico, y el ruido del peso separándose del suelo me hizo entender, por primera vez, cuánto espacio había ocupado. No en la sala, en la casa, en mi mente, en mi vida. Laura apareció cuando ya iban de salida. Tenía la expresión de quien se despierta por algo menor. «¿Ya se la llevan?» Asentí con la cabeza. «Qué bueno», dijo. «Ahora sí cabe el sillón». No preguntó quiénes eran, no preguntó qué había adentro, no se acercó. Regresó a la recámara como si solo hubiera venido a confirmar un detalle práctico. Los hombres bajaron las escaleras sin despedirse. Cerré la puerta y caminé hacia la ventana. No subieron la caja a un camión, no avanzaron por la calle, solo la cruzaron. Entraron al edificio de enfrente, el mismo de las ventanas cubiertas, el mismo del letrero viejo, el mismo que nadie miraba.
Desaparecieron con la caja en el interior. Todo duró menos de 1 minuto. Un traslado breve, eficiente, como pasar un paquete de una mano a otra. Esa noche dormí sin ruidos. Y fue mucho peor. Extrañé el patrón, la interrupción, la llave apareciendo, la rutina de contener algo que no se explica. Sin eso, la casa se sentía demasiado ordenada, como si faltara un mueble o faltara alguien. A la mañana siguiente intenté cerrar el asunto como se cierran las cosas formales, con llamadas y formularios. Llamé a la empresa que figuraba en la hoja que me habían dejado tiempo atrás. El número existía, la empresa también. Contestó alguien real, pero no tenían registros de entregas en mi zona, ni repartidores con ese uniforme, ni constancia de un envío de ese tamaño. Nosotros no operamos así. Esa entrega no existe en nuestros sistemas. Fui después a la administración del edificio. Pregunté por el portero que, según Laura, había ayudado con la tubería aquella vez. El administrador me miró con extrañeza. Aquí nunca ha habido un portero, dijo. Nunca. Pregunté por los demás departamentos, revisó papeles y me enseñó una hoja. El mío era el único contrato activo. Los demás figuraban como espacios sin uso o inhabitados. Había vivido por años rodeado de departamentos vacíos sin notarlo. No insistí. Hay un punto en el que investigar se parece demasiado a abrir la caja. Y yo ya sabía cuál había sido siempre mi papel, no preguntar. Esa tarde entré a un café cualquiera, cerca del trabajo. Me senté sin pensar. Entonces, demasiado cerca, escuché la palabra. Paisano. Un rayo frío me recorrió la espalda antes incluso de levantar la mirada. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza. No era para mí. Lo vi inclinarse hacia un muchacho joven, no más de 20 años. Traje viejo, bien alineado, bigote recortado, la misma economía de gestos, la misma precisión en la postura. Martín hablaba bajo. El muchacho asentía con la atención de quien acepta algo antes de entenderlo del todo. No vi un sobre, no escuché el trato, no hacía falta. Martín se enderezó y pasó junto a mi mesa. No me miró, no aceleró, no mostró reconocimiento o no lo necesitó. El muchacho guardó algo en su mochila con un cuidado excesivo para un café cualquiera. No los seguí, pero regresé a casa. Laura medía la sala con una cinta. El niño jugaba en el piso. La vida encajaba normal, como si de verdad todo hubiera sido solo un estorbo. Esa noche volví a dormir mal. Me desperté con la mano cerrada y vacía. Aún así, tardé en abrir los dedos. Por costumbre, caminé hacia la ventana. Me asomé hacia el edificio de enfrente y vi una cortina apenas moverse. En un segundo piso que, hasta donde yo sabía, no estaba habitado. Y aunque no puedo probarlo, lo registro y te lo digo. Antes de que la tela volviera a caer, alcancé a ver un rectángulo cubierto con un mantel, con los bordes metálicos marcándose. Como si allá también le estuvieran haciendo espacio. Como si la caja no se hubiera ido, solo hubiera cambiado de casa. Y desde ahí me siguiera mirando. Esta historia no se sostiene por lo que había dentro, ni siquiera necesita que hubiera algo. Se sostiene por el mecanismo. Un anticipo por tu espera, una imposibilidad de negarte, una entrega sin explicación, una instrucción que no se discute, y luego tu vida integrando todo. Lo inquietante no es la caja, es lo fácil que es hacerle espacio, porque al principio te estorba, luego la giras, luego la tapas, luego la integras a tu normalidad, luego aceptas que tu vida se acomodó alrededor de ese objeto. Luego, un día despiertas haciendo algo que jurabas que nunca ibas a hacer.
La pregunta que deja este expediente no es qué había adentro. La pregunta es, ¿qué dejaste entrar a tu vida solo por un rato y el día de hoy ya decide hasta cómo respiras? Hay historias que se cuentan para explicar algo y otras que solo se cuentan para no quedarse a solas con el peso de las preguntas. Esta fue una de esas. Si llegaste hasta aquí, ya hiciste lo más difícil, sostener la incomodidad sin apartar la mirada. Si quieres, el último gesto es más simple. Compártelo. Nos encuentras en todas las redes sociales como Archivo 42, donde sabemos cuándo dejar de preguntar. No lo dije todo. No me creas nada. Nos escuchamos en el próximo archivo.